Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Juan. Estamos en la epístola de Juan, su primera epístola. Hemos por varias semanas estado estudiando, sino un par de meses o más, esta epístola, la cual vamos a terminar y vamos a continuar con segunda y tercera de Juan. Pero ya nos encontramos en el capítulo 5, en el último capítulo de esta carta de Primera de Juan. Y en este capítulo justamente encontramos en el versículo 3 el pasaje o el texto clave de toda la carta que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa última frase no está en todos los manuscritos. Los manuscritos más antiguos no la incluyen. Por eso, por ejemplo, no se encuentra en la Biblia de las Américas. El pasaje termina: para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta epístola escrita por el apóstol Juan fue para que los creyentes, lo hemos dicho, para que los creyentes en Cristo tengan seguridad de salvación. El propósito de la epístola es presentar pruebas que demuestran quién es cristiano y quién no lo es. El Señor no nos dio vida eterna para que simplemente esperemos que algún día lleguemos al cielo. La vida eterna que gozamos en el Señor y que nos fue dada por Él, por gracia, es una vida eterna de la cual podemos estar seguros. Y gracias a Dios que una epístola como esta fue escrita. En el capítulo 5 de Juan, de la primera epístola de Juan, ahora el apóstol nos introduce a un elemento nuevo en su discusión. Juan llama por primera vez a los creyentes en esta sección vencedores, no con ese término particular, pero sí con la idea, el concepto de que somos vencedores. ¿Qué significa ser vencedor? ¿Qué caracteriza a un vencedor? Para comenzar, entonces, vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos del capítulo 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, noten, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El concepto de vencedor es una preciosa palabra que necesita, por supuesto, definición. Como cristianos tenemos que aprender que debemos vernos a nosotros mismos como vencedores, no como seres y personas derrotadas, aunque a veces los sentimientos nos traicionan. Debemos vernos a la luz de la palabra de Dios como vencedores, triunfadores, y es justamente lo que vamos a ver en este pasaje. Este concepto tiene que ver, por supuesto, mucho tiene que ver con implicaciones para nuestra vida cristiana. El Nuevo Testamento utiliza un sinnúmero de palabras para describir a un creyente en Cristo. Por supuesto, el Nuevo Testamento llama a los creyentes cristianos. Originalmente este término era usado por los paganos, pero en una forma despectiva para referirse a los cristianos como cristianitos, así les decían en griego, o pequeños cristos, porque obviamente creían en Cristo. O sea, el origen del término no era algo halagador, sino al contrario, era despectivo, era algo de menoscabo. Los paganos entonces acuñaron esa frase, cristianos. En el Nuevo Testamento encontramos muchas otras palabras que describen a creyentes, tales como, por ejemplo, hijos de Dios, hijos de luz, hijos de obediencia, los fieles, ovejas, santos, testigos, no de Jehová, testigos, elegidos de Dios, embajadores de Cristo, fíjense, ministros, siervos, discípulos, herederos, piedras vivas, amados,
y otros términos. Todos estos términos, cada uno de ellos, por cierto, precioso en su significancia, proveen todos ellos una idea de quién realmente es un cristiano. Y creo que todas estas descripciones del Nuevo Testamento de los creyentes nos dan tal vez una definición compuesta de lo que significa pertenecer a Cristo. Pero Juan utiliza esta palabra por primera vez, el que vence o el vencedor, para describir justamente a los creyentes a quienes él se está dirigiendo. ¿Qué significa esta palabra de vencer o vencedor? Bueno, la palabra en el original en griego es nikao. Nikao quiere decir vencer o triunfar o derrotar o ganar una victoria. Los griegos tenían una diosa, Nike, que era la diosa de la victoria. Los griegos pensaban que realmente los únicos que tenían la victoria final eran los dioses. Y a esta diosa le llamaban Nike. Nosotros utilizamos este término Nike o Nike para describir calzado y ropa deportiva. Ese es el término. Algunos dicen Nike, no es Nike, es Nike. Esta marca reconocida justamente tiene la intención de dar esa idea de que el que usa estos pantalones, el que usa esta camiseta o estas zapatillas Nike, va a ser un ¿qué? Un vencedor, de ahí viene la idea. Para los griegos también implicaba ser invencible. Muchos de los cohetes intercontinentales de los Estados Unidos tienen ese nombre también, se llaman Nikkei, son los vencedores. Y por supuesto, esperemos que nunca tengamos que usar a esos vencedores, pero tienen ese nombre, justamente es la idea, los invencibles. Ahora, con este trasfondo en mente, Juan utiliza esta palabra para subrayar que los cristianos son invencibles. Aunque a veces los creyentes perdemos ciertas batallas en la lucha. Pero la victoria final ya ha sido ganada, el enemigo ha sido derrotado, entonces la victoria es segura. Somos vencedores. Por ejemplo, el Señor Jesús utiliza este término cuando nos exhorta a sus discípulos cuando les dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Yo garantizo que tendréis aflicción. Así como garantizo la vida eterna, garantizo que tendréis aflicción. Más, confiad. Y aquí viene, porque yo he vencido el mundo. Yo soy el victorioso, yo soy el invencible sobre el mundo. Y si vosotros estáis en mí y yo en ustedes, la implicación es que vosotros también sois, ¿qué? Invencibles en Cristo Jesús. En una de las porciones más preciosas del Nuevo Testamento, allá en Romanos 8, ya al terminar el capítulo, que es el capítulo glorioso de toda la epístola, tal vez la joya más sobresaliente en esa corona de piedras preciosas que es la declaración del Evangelio de Jesucristo en Romanos, dice Pablo, hablando de nosotros los cristianos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ve? No dice Pablo, somos nosotros más que vencedores. Es por medio de aquel que nos amó, el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En él somos más que vencedores. Y la palabra que Pablo aquí utiliza es en griego, se las leo y ustedes pueden deducir lo que quiere decir huper nike. Somos súper vencedores, somos súper triunfadores, somos súper conquistadores. No simplemente que vencemos, somos superlativamente vencedores, es lo que está diciendo Pablo. Como cristianos no solamente somos vencedores, somos súper vencedores, nuestra posición no puede ser conquistada, no puede ser derrotada, hemos ganado y derrotado al enemigo. Y como ilustración, nada más se me ocurrió, nuestra victoria no fue por penal en el último minuto a gatas, rajuneando, sino que fue por goleada. Fue una victoria impresionante, una victoria contundente, no hay duda de quién es el ganador. El Señor Jesús y aquellos que pertenecemos a Jesús hemos ganado completamente y la victoria es nuestra, absoluta.
Por eso es que Pablo continúa diciendo acá en el versículo 38 de Romanos 8, por lo cual estoy seguro, persuadido, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. A veces pensamos que lo presente, esto es demasiado. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, qué contundente conclusión del capítulo 8 de Romanos. Pero específicamente sobre qué somos superconquistadores, sobre qué somos invencibles. Y la Biblia nos contesta esa pregunta. En primer lugar, somos invencibles y vencedores sobre Satanás. En Cristo Jesús hemos derrotado al enemigo de nuestras almas. Tristemente hay muchos creyentes hoy que viven por ser mal enseñados, aterrorizados del enemigo de nuestras almas. Viven con un pavor continuo del enemigo. La Biblia nos enseña que nuestra victoria es ya segura sobre ese enemigo. Ustedes recuerdan allá en Apocalipsis 12:11, cuando describe Juan al acusador de nuestros hermanos, al diablo, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la función del enemigo, acusarnos y acusarnos más y más. Dice, ha sido arrojado. El versículo 11 agrega, pero noten, ellos, los creyentes, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Estos son los conquistadores, los supervencedores de la tribulación. Por supuesto, en el contexto. Pero no solamente estos creyentes son los superconquistadores, todos nosotros entramos dentro de esa categoría. Todos los santos en Cristo son superconquistadores. Por eso dije al inicio que tenemos que aprender a vernos a través de esa perspectiva bíblica, que somos supervencedores. Ustedes recuerdan de este mismo apóstol Juan, ya en el capítulo 2, está escribiendo a los creyentes y los describe en términos de crecimiento espiritual, madurez espiritual. Capítulo 2, versículo 13, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La palabra es Nike también. Habéis vencido, sois vencedores. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres adultos, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, otra vez, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La idea es de vencer. Y los jóvenes acá no está hablando Juan de cronológicamente jóvenes, no está hablando de edad, está hablando de crecimiento espiritual. Y todos nosotros en este recinto, algunos somos niños, hijitos, algunos somos jóvenes en la fe y algunos tal vez habrá uno que otro padre en la fe. Pero esa es la idea, que estamos en diferentes niveles de crecimiento. Pero el punto es que todo creyente, no importa su nivel de crecimiento, desde el momento que puso su fe en Cristo Jesús, es vencedor. Por supuesto, un joven, uno que aprende a vivir a la luz de la verdad, de la palabra de Dios, comienza a derrotar el maligno a la luz de la verdad. Y en cuanto más conocemos la palabra de Dios, más nos saturamos de ella, más nos sometemos a ella, más gozamos de esta victoria continua. Aunque a veces hay altibajos y hay resbalones. Siempre hay que enfatizar eso. Pero desde el momento de salvación, desde que pusimos nuestra fe y creímos en la verdad del Evangelio, comenzamos ahora en ese camino de victoria contra Satanás y sus mentiras. Somos más que vencedores en esa lucha. Dijimos que la lucha y la guerra espiritual, más de una vez lo mencionamos esto, no es la lucha contra demonios y extraer demonios y hacer exorcismos. La lucha de la guerra espiritual es la lucha entre la verdad y la mentira. La verdad de Dios y la mentira Satanás. Y esa lucha y la estrategia del enemigo nunca cambió desde el jardín del Edén, no va a cambiar hasta que el Señor regrese. Siempre lo mismo. Dios declara algo, nos llama a creerlo, aceptarlo y vivir por ello. Satanás inyecta duda y tuerce la verdad de Dios y la transforma en una mentira. Esa es la lucha continua. Pero somos más que vencedores contra Satanás.
Juan nos dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Santiago afirma, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese tipo de victoria no la tiene el hombre de la calle, no la tiene la gente del mundo. Son dominados por Satanás, son hijos de Satanás. Viven bajo el control del maligno, no así el creyente. Pablo en Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Ven? No es la idea de temblar y temer a Satanás. Yo creo que debemos tener respeto del enemigo en este sentido, de que no debemos usar el nombre y luchar y pretender que Satanás se va a espantar porque nosotros usemos formulitas y digamos cosas tontas como algunos hacen y retan a Satanás, le dicen que lo que sea. Y empiezan a mandar, a atar a Satanás como si él le fuera a obedecer. Qué absurdo, qué ridículo. Pero por otro lado, el otro extremo es vivir en pavor, en temor, terror del enemigo. No hay por qué. Entonces, vencemos a Satanás, somos vencedores sobre Satanás. Pero no solamente vencemos a Satanás, sino que la Escritura nos enseña que somos vencedores sobre la muerte. El hombre, naturalmente, teme la muerte. Teme la muerte. Pero, sin embargo, la Biblia nos enseña que hemos conquistado la muerte en Cristo Jesús también. Pablo nos recuerda en el precioso capítulo 15, no tenemos tiempo de elaborar, capítulo 15 de 1 Corintios, donde nos habla acerca de la resurrección. Dice, por ejemplo, el versículo 54, pero cuando esto corruptible, este cuerpo en el cual vivimos, se haya vestido de incorrupción, hablando del cuerpo glorificado que todo creyente va a recibir, a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte. En otras palabras, somos más que vencedores sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no es el término, la culminación de nuestra existencia. La muerte es simplemente el último enemigo que va a ser finalmente derrotado, por lo cual por ese río debemos pasar. Y cuando crucemos ese río, así como el viaje del peregrino allá en el libro Cristiano pasa a través de ese río, el Señor le espera a la orilla, al otro lado del río, para siempre jamás estar con el Señor. La muerte va a ser finalmente derrotada. En Cristo ya hemos derrotado a la muerte. En otras palabras, somos vencedores sobre la paga del pecado, que es la muerte eterna, y finalmente somos vencedores sobre la muerte física, que es la experiencia que también es el resultado de haber pecado. En Cristo entonces triunfamos sobre la condenación eterna de nuestro pecado y sobre la consecuencia física del pecado, que es la muerte física. Entonces, fíjense, somos vencedores sobre Satanás, somos vencedores sobre la muerte y también somos vencedores o tenemos victoria sobre el mundo. Vencemos al mundo. En este pasaje, en 1 Juan 4, el versículo 4 del pasaje que leímos dice, el capítulo 5, versículo 4, porque todo, noten, sin excepción, todo lo que es nacido de Dios, vence ¿a qué? ¿O a quién? Al mundo. Este es un eco de lo que Juan ya ha enseñado en el capítulo 2:15 cuando estudiamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Esa es otra descripción de un vencedor. Vencedor, ha vencido al mundo, permanece para siempre. El mundo ya no es el objeto de nuestra atracción como hijos de Dios. El mundo y las cosas del mundo ya no son aquellas cosas por las cuales vivimos o nos desvivimos, como sucedía antes de conocer al Señor. Sin duda, de vez en cuando somos atraídos por el mundo. El mundo es atrayente y vivimos todavía en este cuerpo carnal. El pecado todavía está en nosotros y el mundo trata de apelar a nuestros ojos, a nuestra carne y a la arrogancia de la vida, al orgullo, ¿no es cierto? Y somos tentados. Pero el mundo, en nuestra
experiencia como cristianos es un accidente. Caemos de vez en cuando en cosas que tienen que ver con el mundo, pero el mundo no es un patrón de vida para nosotros, así como es el patrón de vida para los incrédulos. Fíjense, observen a la gente, ¿para qué vive? ¿Qué es lo que los desvive? ¿Qué es lo que los maneja, los mueve, los motiva? Todo lo que es del mundo, la atracción de los ojos, la vanagloria de la vida, la lujuria de la carne, etc. El mundo y el creyente ya no van juntos, eso es lo que estoy tratando de decir. No combina la cosa. Bueno, entonces, en el capítulo 3, versículo 1, Juan afirma, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo ya no, como que nos ve cierta diferencia, ¿no? Ya no, como que no, estos tipos están re locos. No, fíjate, te han lavado el coco. ¿No han sentido ustedes eso de la reacción de los amigos de antes, los del mundo? Ya no cuaja la cosa. No nos reconoce como suyos, ese es el punto. Ya no tenemos una relación con el mundo. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Hemos sido transferidos a otro mundo espiritual. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Nuestra mira está en las cosas de arriba. Ya no amamos al mundo y el mundo realmente tampoco nos ama. ¿No es cierto? El versículo 13 dice, hermanos, de este capítulo, no os maravilléis que el mundo que os odia, el mundo no nos quiere. No somos del mundo, al extremo de que el mundo nos odia. El mundo odia a Cristo, por supuesto, y a aquellos que pertenecen verdaderamente a Cristo. Este mundo es territorio enemigo, eso es lo que estamos diciendo. Somos peregrinos en este lugar. El mundo rechaza la verdad del Evangelio en Cristo. Yo diría que el mundo y la gente del mundo están inclinados a aceptar un Cristo falso, un Cristo y un Evangelio así medio torcidón, tolerante del pecado. ¿Ven ustedes las noticias? No atacan a los evangélicos, atacan a las personas con convicciones cristianas, pero los que son así lavadones, que se llaman cristianos, pero realmente no están muy comprometidos con Cristo, a esos no los molestan. El mundo tolera un cristianismo lavado y sin compromiso. Los toleran. Juan nos dice, sin embargo, que como cristianos tenemos victoria sobre el mundo. Somos vencedores. Ya no vamos a ser engañados como antes éramos engañados. El capítulo 4, versículo 4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando de los que están en el mundo y los falsos maestros del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Claro, ahí está. El mundo oye a los que dicen cosas torcidas y mentirosas. Y especialmente si presentan un cristianismo así totalmente fuera de lo que el Nuevo Testamento enseña. A esos sí los escuchan, porque es falso. ¿Cómo es posible tener esta victoria sobre el mundo y sus falsos profetas? Porque somos hijos de Dios. Cuando Juan habla del mundo, por supuesto, no se está refiriendo al mundo creado, no se está refiriendo a una cultura, no se está refiriendo a un sistema político, no se está refiriendo a una sociedad. Se está refiriendo a un sistema espiritual de impiedad que se opone a Dios, se revela a Dios y está dirigido por Satanás. Por eso el versículo 19 de este mismo capítulo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el sistema del mundo. Y como cristianos hemos derrotado al mundo. Literalmente el versículo 4 dice así, lo que es nacido de Dios está continuamente venciendo al mundo. Es un presente continuo en el original, en griego. Otra vez, todavía experimentamos derrotas temporales, luchamos con el pecado en nuestro cuerpo mortal, experimentamos prueba, experimentamos aflicción, persecución del mundo, etc. El mundo nos odia, Satanás nos odia, pero nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Nada finalmente va a destruir nuestra fe, como vamos a ver. Aunque nos maten, esto simplemente es la introducción a la vida eterna. Somos más que vencedores entonces, ese es el punto. Qué preciosa verdad, ¿no? Vivir a la luz de conocer de que vencemos a Satanás, tenemos victoria sobre la muerte y tenemos victoria sobre el mundo. Realmente un creyente es invencible, es un
Hooper Nike. Es un súper vencedor. Dios nos escogió y preparó para una eternidad en gloria con Él y nada ni nadie va a frustrar ese plan. Bueno, esta es la descripción de un vencedor. ¿Cómo podemos saber que pertenecemos a ese grupo de súper vencedores, a ese equipo? Como cristianos miramos nuestra vida y a veces notamos flaquezas. Conocemos ciertas derrotas en nuestra vida, aunque temporales. Estamos conscientes de que a veces nuestra fe flaquea, nuestra fe es débil. Nuestra ansiedad a veces nos traiciona y se sube y nos hace flaquear. Y llegamos a pensar que aunque la Biblia nos diga que somos más que vencedores, no nos sentimos como vencedores. Y bueno, ahí está el problema, cuando nos inclinamos a los sentimientos y no a lo que conocemos, que es verdad. Pero ¿cómo reconocer que somos súper vencedores? Juan nos enseña. Debe haber algo en nuestra vida que nos indica que somos súper vencedores. Y justamente eso es lo que hace Juan. Nos va a enseñar cuáles son las pruebas, las evidencias que nos hacen un vencedor en esta vida. Juan subraya 3 indicadores de victoria. Estas 3 evidencias no son nuevas en la epístola, pero una vez más Juan las enfatiza. Acuérdense que Juan no es como Pablo piensa de A, B, C, 1, 2, 3, sino que recicla sus temas y enseñanzas una y otra vez. Y es justamente lo que está haciendo. Las 3 pruebas que somos vencedores ya las hemos visto. La primera es fe en la verdad. La segunda es amor a Dios y a otros. Tercera, obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver simplemente la primera esta noche. La fe. El versículo 1 del capítulo 5 otra vez nos da la definición de un vencedor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Está hablando acá de fe. Un vencedor es uno que cree que Jesucristo es el Cristo y esa persona ha nacido de Dios. Un vencedor es uno que ha sido regenerado, ha recibido nueva vida. Y solamente un creyente en Cristo Jesús tiene vida nueva. El que en mí cree, dijo Jesús, tiene ¿qué? Vida eterna. Si una persona no cree en Jesucristo, no tiene vida eterna. No es nacido de Dios y por lo tanto no es vencedor. Aquí Juan dice literalmente el que es nacido de Dios. Ektu theo gegeneta, que quiere decir el que es de Dios, el que procede de Dios, que ha sido generado de Dios. Y estas 3 realidades van juntas. Si crees en Jesucristo, eres nacido de Dios. Si eres nacido de Dios, eres vencedor. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, su persona, su obra en la cruz del Calvario, entonces tú no eres de Dios, no eres nacido de Dios y por lo tanto no eres vencedor. Los vencedores son aquellos que creen que Jesús es Dios, es Mesías, es Salvador. Y esto es muy importante, y particularmente el tiempo del verbo en el cual se nos presenta esto. En griego es un tiempo presente. Juan dice, el que está creyendo, el que cree continuamente que es nacido de Dios. No está hablando acá de una fe temporal. Es una fe que continuamente se demuestra. Y eso es demostración de que ha nacido de Dios. La fe continua es el resultado del nuevo nacimiento, no es la causa del nuevo nacimiento como dicen algunos. La fe que recibiste en tu salvación es una fe permanente y no es una fe temporal. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros. La buena obra de salvación, que incluye, por supuesto, tanto el querer como el hacer. Ese que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uno que es nacido de nuevo no se detiene en su fe, no deja de creer. Uno que es nacido de nuevo persevera en su fe, porque Dios hizo esa obra en su vida, en su corazón. Le dio vida y esa vida es para siempre. Y Dios la obra que comenzó la continúa llevando a cabo hasta el día que Él nos lleva a su presencia. La salvación no depende de nosotros, depende de la obra que el Señor comenzó. Ese es el punto. Uno que es nacido de nuevo no se detiene, persevera en su fe y esa vida es para siempre. Los que no perseveran en creer, los que se detienen en creer, los que pierden su fe, bueno, ya Juan lidió con ellos, ¿no es cierto? En el capítulo 2, versículo 19, ya nos dijo Juan, se fueron de nosotros o salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron.
¿Con qué fin? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La gente que tiene fe temporal demuestra que no tenía fe salvífica, fe que le dio vida eterna. Pero en contraste a estos, dice Juan en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, ¿ven? Tú puedes observar tu vida y de tanto en tanto ves y experimentas fracasos como cristiano. Sin duda eso sucede en nuestra vida. Vemos pecados, vemos que a veces no amamos como debemos amar, vemos que nuestra obediencia no es lo que debe hacer, es imperfecta, las dudas a veces nos asaltan. Pero tú puedes ver que si perteneces al Señor, tu fe continúa. Tú sigues creyendo en el Señor Jesucristo. Tú sabes que Él fue el que te dio salvación. Perseveras en ese objeto de tu fe que es el Señor Jesús. Y esto demuestra que eres del Señor. Esto demuestra que eres vencedor. No es suficiente creer en Dios. La gente dice, yo creo en Dios. Eso no es suficiente, eso no salva. No es suficiente creer en el Antiguo Testamento y ser un seguidor de la ley. Eso no salva. No es suficiente vivir, como dicen algunos, de acuerdo a la luz que uno tenga. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres y no hay otro camino de salvación. Algunos dicen que las personas morales, personas bien intencionadas, sean mormones o católicos o testigos de Jehová o protestantes liberales que niegan la deidad de Cristo, si son morales, si tienen buenas intenciones, van a llegar al cielo. ¿Saben qué? Eso es mentira, no van a llegar al cielo. Los que niegan a Jesucristo, dice el versículo 22 de este capítulo 2, son anticristos. No importa qué buenas intenciones tengan. Y están perdidos y van en camino a una separación eterna de Dios. El versículo 23 dice del capítulo 2, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ven? Y lo hemos dicho. No es suficiente creer en Dios Padre. Si tú crees en Dios Padre, pero no crees en Dios Hijo, no eres de Dios. No tienes vida eterna. No has nacido de nuevo. Ninguno que tenga un falso concepto de Cristo ha nacido de nuevo, no conoce al Padre, por lo tanto está perdido, no es vencedor. Ese es el punto. Noten el capítulo 4, comienza así, el capítulo 4 de Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cómo podemos saber quién es verdadero? El versículo 2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que niega a Jesucristo, según ha sido revelado en la Escritura, no es nacido de nuevo. Pero dice Juan, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Versículo 14, nosotros hemos visto, damos testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y Juan regresa otra vez al fundamento de la fe cristiana. El que cree que Jesucristo vino en carne, que el Padre le envió para salvar al pecador, y confiesa que ese Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Redentor, que no hay otro Salvador al mundo, esa persona es nacido de nuevo. Y esa persona obviamente es vencedor. ¿En qué consiste el triunfo? Juan nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La primera evidencia de que uno es vencedor en su fe, la primera evidencia de que uno es vencedor, mejor dicho, es su fe en el Señor Jesucristo. El griego dice, he pistes hemon, o sea, literalmente la fe que es nuestra. La fe que es nuestra. ¿Qué quiso decir Juan con eso de la fe que es nuestra? ¿Es la fe personal de cada cristiano o se refiere a la fe cristiana, el contenido de la fe? Bueno, yo creo que se refiere a ambas. Es la fe en el Evangelio, la fe que confía en Jesucristo como Señor y Salvador, pero también es la fe cristiana, la verdadera fe, el contenido de fe del Evangelio. Es ambas. Es la fe subjetiva y es la fe objetiva. Eso es. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice Juan. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Es creer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es esto? Creer la fe revelada. ¿Ven? Entonces lo que vence al mundo es nuestra fe en la fe cristiana.
nuestra fe que depositamos en la fe verdadera cristiana, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, nuestra victoria comienza en el momento de salvación, cuando por el Espíritu Santo somos regenerados, creemos el Evangelio, en ese momento recibimos fe permanente y persevera esta fe hasta que el Señor nos lleve. Claro, como dije, ya tenemos momentos de dudas, tenemos periodos de lucha, tenemos periodos de cuestionamientos. ¿Quién no ha pasado por ese proceso de tener ciertas dudas? Nuestra fe es débil, a veces se tambalea, pero persevera. Ese es el punto. Una y otra vez, recuerdan, el Señor Jesús tuvo que reprender a sus discípulos porque les tenía que decir una y otra vez, oh hombres, ¿de qué? De poca fe. ¿Por qué no creéis? No os preocupéis acerca del mañana. Cada día tiene su afán. Y el Señor hace la pregunta, ¿por qué es que no creéis? Uno de sus discípulos en particular, Pedro, fue el que no solamente dudó, sino que llegó al extremo de negar a su Señor. Y sin embargo, antes de esa caída, el Señor Jesús le recuerda a Pedro, Satanás os ha pedido para sacudiros, pero en particular a Pedro. Pero dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. El Señor está intercediendo por los suyos. Nuestra fe se tambalea, nuestra fe decae, nuestra fe sufre derrotas, pero la fe persevera porque esa fe es la fe que el Señor comenzó en nuestro corazón y continúa obrando en nuestro corazón hasta que Él venga.